21. Josué capítulo 2, versículo 21. Si tendría que ponerle un título a esta meditación, bien podría caberle testimonio que salva. Testimonio que salva. Yo estoy leyendo la NBI, la nueva versión internacional, así que estoy leyendo esa versión, si alguno la tiene, y si no, la lee acá en la pantalla, pero también puede leer la Biblia que vos tenés, que lees normalmente. Alguna expresión tal vez cambia, alguna letra, alguna palabra, pero el contenido es el mismo. Así que Josué capítulo 2, versículo 21, nos dice así la palabra del Señor. Gloria a Dios. Esperemos que aparezca ahí, así todos la leemos juntos. Bendecimos el nombre del Señor. Gracias, Jesús. ¿Va? Ah, no. Josué, dije. Josué 2:21. Ah, pensé que dije jueces, ya me parecía que me equivocaba. Me estaba equivocando, perdón. Josué capítulo 2, versículo 21. Y dice así la palabra del Señor. De acuerdo, respondió Rahab, que sea tal como ustedes han dicho. Luego los despidió. Ellos partieron y ella ató el cordón rojo a la ventana. Señor, te quiero dar gracias por tu palabra. La suma de tu palabra es la verdad. Y nosotros te creemos a ti y creemos en tu palabra. Señor, gracias te damos, porque podemos, Señor, leer tu palabra, escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por todos los medios que has puesto a nuestra disposición para poder meditarla en ella de día y de noche. Te alabamos y te bendecimos. Tiene poder tu palabra escrita, tu palabra dada de por sí ya es poderosa porque es tu palabra, Señor. Nosotros hoy queremos meditar en ella y rogamos al Espíritu Santo de Dios que nos guíe en esta meditación para que podamos hablar conforme a tu corazón y lo que vos querés para cada uno de nosotros. En este momento, Señor, yo te doy gracias porque sé que vos estás acá en medio de nosotros. Te doy gracias, Señor, porque a través de las alabanzas tú te mueves, porque dice tu palabra que tú, Señor, habitas en la alabanza de tu pueblo. Y por eso, Señor, estamos seguros de que vos estás aquí. No nos guiamos, Señor, por lo que vemos o por lo que sentimos, sino nos guiamos, Señor, por la verdad de tu palabra. Y ella nos dice, Señor, que si estamos en el común acuerdo, allí estás tú. Aunque sean 2 o 3 en tu nombre congregado, allí estás. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, y a ti te queremos adorar. En este lugar hemos venido a darte gloria, honra y alabanza solo a ti. La gloria es para nuestro Dios. La honra, la alabanza le pertenece a nuestro Dios. Para nosotros su misericordia, pero para ti la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Nombre que te ha sido entregado, nombre sobre todo nombre, nombre poderoso, el nombre de Jesús, por lo cual se sujeta todo lo creado, lo que existe en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en todo lugar, obedece a la palabra tuya y al nombre de Jesús. Todo se sujeta. Por eso en esta hora, en el nombre de Jesús, todo aquello que quiera traer distracción, todo mal pensamiento, todo pensamiento que hace divagar la mente, en el nombre de Cristo Jesús, ahora lo reprendo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y las vidas, Señor, son libres para escuchar tu palabra. Hay disposición en el corazón para vivir de ti. Se destapan los oídos. Una mente
Estamos listos lo que vos tenés para nosotros. Y en el nombre de Jesús, una bendición cambiado, diferente a causa de la gloria tuya, y a través de tu palabra, tú, Señor, te acercas a nosotros. Te doy gracias, te alabo y te bendigo en el precioso nombre de Cristo. Amén, amén, amén. Aleluya. Gracias damos al Señor. Podrían empezar desde el final, empezar por el final, luego ir hasta el comienzo. Pero como dije, es un testimonio porque los testimonios que nosotros tenemos son testimonios cargados con el poder de Dios. Los que han recibido un testimonio, los que han recibido una obra de parte de Dios, y que para ustedes han quedado guardado en el recuerdo, en su mente, en su corazón, se transforman en testimonios que tienen poder, porque ahí obró Dios. Donde pone Dios su mano, Él deja su vestigio de poder. Todo lo que se relacione con el Señor, con Dios, tiene la carga del poder de Dios. Y aunque pueda pasar el tiempo, aún nuestros testimonios que nosotros tenemos desde muchos años, esos testimonios tienen poder. Porque allí obró Dios. Tiene poder. Y este es el caso de testimonio que también tiene una carga poderosa. Una carga poderosa de Dios. Y dicho sea de paso, recuerdo que nosotros en nuestra vida, y yo desde niño, he visto muchos acontecimientos que tienen que ver con Dios. De cómo el Señor obró en nuestra familia vez tras vez, y cómo el Señor nos libró, cómo el Señor sanó, cómo el Señor hizo milagro, cómo el Señor proveyó. Y esos testimonios van quedando, pero también con el tiempo se van pasando de uno a otro. Y usted escuchará por ahí, escuché el testimonio de un hermano, ¿no es cierto? Que pasó esto y esto y el otro. Y mis hermanos, que se están congregando en la iglesia allí en Barrio Golf, la iglesia La Buena Semilla, que ahora está añadida al Ministerio Cristo Rey, ellos en una ocasión me contaron: Carlos, ¿sabés lo que pasó en la iglesia? Vino un hermano que vino de allá cerca de González Catán y vino a predicar la palabra del Señor, este pastor, este siervo de Dios. Y en medio de la predicación hizo como una ilustración de lo que él estaba hablando, de la provisión de Dios, y contó un testimonio que a él le había llegado hace tiempo, de una familia que no tenía nada que comer en ese momento, simplemente iban a tomar un mate cocido con un sanguchito y nada más. Hacía un par de días que venía con eso. Y resulta que viene un pariente de él y que trae un par de pedacitos de asado, algo que no era mucho. Imagínate, 6 varones en la casa, algunos en edad de adolescencia, otros niños. Imagínate lo que comen, ¿no? Pero traía apenas un poquito de carne nada más, porque tampoco tenía mucho para comprar. Así que, pero cuando llegó en ese lugar, pusieron la parrilla y pusieron esas poquitas carnes en la parrilla. Y la cuestión de que cuando se sentaron a comer, empezaron a comer. Y este hombre incrédulo podía ver que parecía que la carne nunca se acababa, porque iba, cortaba, traía a la mesa y le daba de comer a la mamá y a esos muchachos. Y cuando volvía a la parrilla, volvía a encontrar que había más carne y volvía a traer. Y este hombre incrédulo vio la gloria de Dios y dijo a la mujer, a la mamá de los chicos, le dijo: no sé qué está pasando, dice, pero yo voy a la parrilla y siempre hay, y siempre hay, y siempre hay. Y no solamente que hubo, sino que hasta sobró pedacitos de carne también luego.
Y dice, ese hombre incrédulo vio la gloria de Dios porque esa mujer con esos hijos sirven a Dios y ellos estaban confiando en que Dios le podía proveer. Ahora, es llamativo eso porque de quién estaba hablando era de nosotros, de mi familia, de mi mamá y de mis hermanos. Y eso había pasado hacía, pero ya como 15 años atrás, 20 años atrás. Y entonces decía, fíjate vos cómo el testimonio pasó de boca en boca y cómo fue que alguien de allá de González Catán está contando el testimonio de nosotros. Yo te digo, tu testimonio es muy importante y tiene poder, una carga de poder de Dios, y es bueno que tú lo des, que tú hables, que no te calles, que pronuncies, que digas la gloria del Señor que pasó en tu vida. Y este es el caso de Rahab, porque cuando nosotros vemos aquí la palabra del Señor, voy a leerlo en algunos versículos rápido. Entonces resulta de que Josué, ya había fallecido Moisés, ya hacía tiempo que había fallecido, y Josué quedó como líder de Israel. Entonces Josué tenía un impedimento muy grande para seguir avanzando. Es más, la tierra que el Señor ya le había prometido a su patriarca, a Abraham, era tierra donde Jericó se estableció allí. O sea que ellos iban a tomar la tierra que Dios ya le había dado por una herencia. Pero había muchos que se habían metido en la tierra que Dios ya le había dado. Y habían levantado una gran ciudad, muy poderosa, temerosa para todos. Porque lo que se distinguía esta ciudad era que tenía murallas muy altas, muy vigiladas. Según cuentan, dicen de que las murallas de Jericó tenían aproximadamente, calculaban como 3 metros de ancho. ¿Qué más? Todavía decían de que muchos hasta podían los carros que usaban para la guerra, patrullarla por ahí arriba porque eran anchas. Incluso ahí se podía apostar muy bien el ejército de ellos porque era como tipo una calle, digamos, todo alrededor. Así que imposible de atravesar esas murallas. Entonces lo que hace Josué primero, envía 2 espías y van a aquel lugar y ellos entran por la puerta de la ciudad, pero alguien es como que los descubrió, alguien se dio cuenta que vinieron espías del pueblo de Israel y lo comenzaron a buscar. Entonces la palabra del Señor dice así. El versículo, capítulo 2, versículo 2. Lo voy a leer rápido. Capítulo 2, versículo 2. Pero el rey de Jericó se enteró de que los 2 espías israelitas habían entrado esa noche en la ciudad para reconocer el país. Así que envió a Rahab el siguiente mensaje: echa fuera a los hombres que han entrado en tu casa, pues vinieron a espiar nuestro país. Pero la mujer que ya había escondido a los espías respondió al rey: es cierto que unos hombres vinieron a mi casa, pero no sé quiénes eran ni de dónde venían. Salieron cuando empezó a oscurecer, a la hora de cerrar las puertas de la ciudad, y no sé a dónde se fueron. Vayan tras ellos, tal vez les den alcance. En realidad, la mujer había llevado a los hombres al techo de la casa y los había escondido entre los manojos de lino que allí se excavan. Los hombres del rey fueron tras los espías por el camino que lleva a los cruces del río Jordán. En cuanto salieron, las puertas de Jericó se cerraron. Antes de que los espías se acostaran, Rahab subió al techo y dijo: yo sé que el Señor le ha dado esta tierra y por eso un gran terror ante ustedes ha caído sobre nosotros. Todos los habitantes del país han perdido el ánimo a causa de ustedes. Tenemos noticia de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran después de haber salido de Egipto. También hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes amorreos, Sihón y Og,
al este del Jordán. Por eso estamos todos amedrentados y descorazonados frente a ustedes. Yo sé que el Señor, su Dios, es Dios de arriba en el cielo y abajo en la tierra. Por lo tanto, le pido ahora mismo que juren por el nombre del Señor que serán bondadosos con mi familia como yo le he sido con ustedes. Quiero que me den como garantía una señal, que me perdonarán la vida de mi padre y madre, de mis hermanos y hermanas y de todos los que viven con ellos. Juren que nos salvarán de la muerte. Juramos por nuestra vida que la de ustedes no correrá peligro, contestaron ellos. Si no nos delatas, seremos bondadosos contigo y cumpliremos nuestra promesa cuando el Señor nos entregue este país. Entonces Rahab los bajó por la ventana con una soga, pues la casa donde ella vivía estaba sobre la muralla de la ciudad. Ya les había dicho previamente, huyan rumbo a las montañas para que sus perseguidores no lo encuentren. Escóndanse allí por 3 días hasta que ellos regresen. Entonces podrán seguir su camino. Los hombres dijeron a Rahab, quedaremos libres del juramento que te hemos hecho. Si cuando conquistemos la tierra no vemos este cordón rojo atado a la ventana por la que nos bajas. Además, tu padre, tu madre, tus hermanos y el resto de tu familia deberán estar reunidos en tu casa. Quien salga de la casa en ese momento será responsable de su propia vida y nosotros seremos inocentes. Solo nos haremos responsables de quienes permanezcan en la casa si alguien se atreve a ponerle las manos encima. Conste que si nos delatas, nosotros quedaremos libres del juramento que nos obligaste a hacer. De acuerdo, respondió Rahab, que sea tal como ustedes han dicho. Luego los despidió, ellos partieron y ella ató el cordón rojo a la ventana. Amén y amén. Esto es lo que pasó cuando ellos llegaron ahí, alguien los descubrió. Entonces los que fueron se metieron a la casa de una mujer. Era la casa también de sus padres con que vivía, pero se ve que ella por ahí tenía una piecita apartada, porque bien dice la palabra del Señor que Rahab era una ramera, una prostituta. Así que ellos dijeron, ¿dónde no nos van a descubrir? Donde se meten todos los hombres. Según dicen que acá es un prostíbulo. Así que se metieron porque dijeron, nadie se va a dar cuenta, más vale. Así que fueron ahí, no hicieron nada indebido, sino de que ellos se dieron a conocer a Rahab, quienes en verdad eran. Y aquí es lo llamativo, porque Rahab, una prostituta y una mujer pagana, una mujer que vivía en un lugar donde todos eran idólatras, adoraban a cualquier cosa, principalmente a los astros, al sol, a la luna y a muchas cosas de la naturaleza. Pero aparte de eso, también tenían otras clases de ídolos. Así que era todo un pueblo entregado totalmente al paganismo. Todo lo que sea pagano, todo lo que sea de magia, todo lo que sea de brujería, todo lo peor, tinieblas cubrían ese pueblo. Así que lo peor de lo peor estaba en ese lugar y Rahab formaba parte de ese pueblo. Pero dice la palabra del Señor que cuando ellos fueron allá y se dieron a conocer, entonces la reacción es lo que llama la atención de esta mujer. Porque dice que cuando ellos se dieron a conocer, le dijeron, ¿sabés por qué te están buscando? Porque el rey le tienes miedo. Pero no solamente el rey, sino que todos los que están en el consejo del rey les tienen miedo. No solamente el consejo, sino todo lo que es, hasta el ejército le tiene miedo. No solamente el ejército, sino que toda la ciudad, todo el pueblo está atemorizado. Su corazón, dice, están descorazonados porque ellos dicen, si ya entraron, nosotros veníamos escuchando la obra que el Señor hizo, de cómo
cómo ustedes, Dios le abrió el mar rojo. Nosotros ya lo sabemos. Llegó la noticia a nuestros oídos de que Dios que ustedes sirven es un Dios de poder. Sabemos lo que Dios hizo, que le abrió el mar rojo, que ustedes cruzaron del otro lado y que Faraón, que era en ese entonces la potencia número 1, quiso seguirlos y murieron todos ahogados. Nosotros sabemos eso. No solamente eso, sino también sabemos que a su paso ustedes quisieron pasar por los amorreos y los amorreos se lo impidieron. Pero sin embargo ustedes entonces fueron con su Dios y vencieron no a un solo rey, no a un solo rey, sino que vencieron a 2 reyes. A 2 reyes, y no solo que lo vencieron, sino que lo despojaron de todo. Ahora, lo llamativo es esto, hermano, porque Israel no era un pueblo que digamos que eran muy avanzado o de más preparado para la guerra. Aunque sí ellos estaban incursionando en las guerras, eran como que todavía iban en cuestión de guerra creciendo, aprendiendo con la práctica, con la defensa. Y por esto es lo llamativo, porque decir, un pueblo que no está tan bien preparado, ¿no es cierto?, que no tiene mucha experiencia en guerra, ¿cómo hizo para derrotar a 2 naciones, a 2 reyes? ¿Cómo hizo? No pudo haber otra cosa sino que el brazo de Dios que está con ellos. Dios que los acompaña es lo único. Entonces, nosotros sabemos todo eso, lo que Dios hizo con ustedes, y para nosotros decir, estamos contando el tiempo, si esto vienen llegando, parece que vienen llegando para este lado, es cuestión de tiempo que también esperábamos que en algún momento los tengamos acá. Y el tiempo ha llegado. Ahora ustedes están acá. Todos sabemos lo que su Dios hizo con ustedes. Es cuestión de tiempo que a nosotros nos coman como sándwich. Por eso es que estaban amedrentados, porque habían escuchado la obra del Señor. ¿Cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo que Dios había abierto el mar rojo? ¿Cuánto tiempo que Dios había derrotado a los 2 reyes amorreos? ¿Cuánto tiempo? No había sido hace 2 semanas, ni un mes, ni un año. Ese acontecimiento para esta época ya tenía aproximadamente 40 años. 40 años del milagro del Señor. 40 años. Tal vez podríamos decir, no sé, 35 años que el ejército de Israel derrotó a estos 2 reyes. Pasó mucho tiempo, pero el testimonio de la obra de Dios aún seguía vivo. Aún era palpable. Aún las personas sabían del poder de Dios, porque era cuestión de tiempo. 40 años estaban ellos diciendo, en algún momento nos toca a nosotros, en algún momento. Así que ellos estaban muertos de miedo por lo que, y aquí es lo que dice esta mujer. Nosotros sabemos que el único Dios real es el Dios de ustedes. Y ella decía, yo conozco que verdaderamente, ella decía, convencida en su corazón, una mujer prostituta, decía, yo realmente reconozco que solamente Jehová es Dios y que no hay otro Dios como el de ustedes. Vuestro Dios Jehová es el único Dios. ¿A quiénes adoraban ellos? Al sol, a la luna, a las constelaciones, el cielo. Y ella dijo, yo sé, la verdad, que lo que hace la ciudad, lo que hacíamos, porque hasta este momento parece que ya la mujer estaba convirtiéndose al judaísmo, estaba convirtiéndose a Jehová. Porque yo sé
que Dios es el verdadero Dios del cielo. Pero no solamente en el cielo, sino también acá en la tierra. Él es el único Dios, porque no puede hacer otra obra nada más que este Dios que tienen ustedes. Nadie puede hacer estas obras. Y entonces le dijo, yo cuidé de ustedes. Yo los escondí para que ninguno los encontrase. Yo les salvé la vida. Y ahora les pido este favor, porque yo sé de que ustedes van a venir. Es más, Dios ya le entregó esta ciudad a ustedes. Fíjese. Una incrédula, pagana, predicándole a los mismos creyentes casi. Le dice, vuestro Dios tiene poder, el Dios de ustedes no hay otro como su Dios. Es más, esta ciudad ya está entregada. Ya está entregada. Yo sé que vienen ustedes y esta ciudad se va a destruir. Nadie la pudo destruir hasta ahora, pero el Dios de ustedes estoy segura que la va a destruir. Así que ella le dice, denme una señal que me van a perdonar la vida. Y no solamente van a guardar mi vida, sino también la vida de mi madre, de mi padre, mis hermanos, los que vivimos acá en casa. Y entonces dice, bueno, nosotros te prometemos que vamos a cumplir, pero tienen que estar acá en la casa, porque en el momento cuando va a entrar Israel, entonces nosotros nos lavamos las manos, no tenemos nada que ver, no nos cargaremos con la culpa, tienen que estar acá dentro de la casa. Así que, y dice, yo quiero una señal de que me van a salvar a mí y a toda mi familia. Y entonces los hombres le dicen, porque este cordón rojo, este cordón, esta soga roja, por la cual ellos se van a escapar, porque la Biblia dice de que la casa de ella justo daba a la muralla, y en la muralla había una ventana, y por ahí Rahab los hizo bajar, les extendió una soga color rojo y por ahí escaparon. Y entonces la señal que le dieron a Rahab, deja una señal, ¿vos querés una señal? La señal va a ser esta, la del cordón rojo sobre la ventana. Nosotros vamos a pasar el informe y le vamos a decir a todo el ejército de Israel, donde vean una ventana y en esa ventana el cordón rojo, salven a esa familia, no lo destruyan, sino que la tienen que salvar por cuanto nos salvaron a nosotros escondiéndonos cuando fuimos como espías. Y esa fue la señal, el testimonio para Rahab y su familia de que en ese lugar iba a haber salvación, porque estaba el cordón rojo y una ventana ahí en ese lugar. Y esto es que lo que nos hace a nosotros recordar el día en que Jehová Dios, antes de sacar de la esclavitud al pueblo de Israel, Él le da instrucción de que tenían que tomar un cordero y comerlo por grupos de familia. Se tenían que juntar toda la familia. Si la familia era poquita, que el cordero era mucho, tenían que juntarse con un vecino más próximo, porque no debía quedar nada del cordero, se tenía que comer todo esa misma noche. Y el Señor dijo, con la sangre de ese cordero, ustedes van a pintar los dinteles, los postes de las puertas de su casa, porque en la noche pasará el ángel destructor, y donde el ángel vea la sangre pintada en las casas, esa señal de la sangre no va a entrar. Pero donde no haya señal de la sangre del cordero, entonces ahí va a haber muerte. Por eso es que tiene mucha significancia este testimonio que va a salvar a Rahab y a toda su familia. Porque este cordón que ella deja, tal vez para ella no significaría mucho, era un cordón color rojo, pero sí tiene significancia espiritual, porque esto es como la señal de la sangre del cordero que estaba en esa casa, identificando que en esa casa no iba a haber muerte.
Pero hay algo más también, no solamente el cordón, sino también de la ventana. Y cuando nosotros leemos acerca de ventanas en la Biblia, vamos a encontrar de que la mayoría de aquellos que oraban, de los hombres de Dios, de los reyes que oraron, de los profetas que oraron, la costumbre era abrir la ventana. Una ventana que estaba en dirección hacia donde, según el punto cardinal donde ellos estaban, abrían una ventana y se buscaban la orientación donde estaba Jerusalén. Y si estaban de acá, del lado sur, iban a abrir la ventana hacia el lado norte donde estaba Jerusalén. Si estaban entonces en el norte, iban a abrir la ventana del lado sur para mirar hacia Jerusalén. Según del punto cardinal, lo que acostumbraban eran abrir ventanas y en dirección a Jerusalén orar, clamar a Dios. Y aquí hay algo que nosotros debemos aprender en este principio de la palabra del Señor, de que nosotros tenemos una señal puesta que es la sangre de Jesucristo en nuestras vidas. Pero hay algo más también que nosotros debemos activar, que es justamente esto de buscar la presencia de Dios, de orar, de clamar en dirección ya no al templo, porque dice la palabra del Señor que Dios es tan grande que Él no puede ser contenido por cuatro paredes. Él no habita en los templos. Si usted viene acá en este lugar, dicho de paso, esto no es un templo. Este es un lugar donde nosotros nos juntamos. Sí, podemos decir el templo. En realidad, una construcción como un templo. Pero si decimos, voy acá porque acá está Dios. Bueno, Dios no habita acá. Él no vive acá. Él vive en nosotros. Él vive en nuestras vidas. Pero cuando todos nos juntamos, nos unimos, formamos la iglesia de Cristo y Él habita en medio de su cuerpo que es la iglesia. Por eso es que es tan importante que nosotros a veces dice, ya me tiene cansado el pastor con eso que me congregue, que me congregue, que me congregue. Bueno, está bien, de vez en cuando voy. Es que hay un mover espiritual que no es lo mismo. Cuando nos juntamos como pueblo de Dios, cuando nos juntamos como iglesia de Cristo, ¿cuántos son necesarios? Igual, hermano, yo puedo orar al Señor y el Señor me va a escuchar. Pero estamos hablando de unirnos, de juntarnos como iglesia, como cuerpo de Cristo, como cuerpo de Cristo. Dice la palabra del Señor, venimos mencionando estos versículos, que cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. El Salmo termina diciendo, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. A ver, no es el beneficio para mí si por ahí llego a insistir, sino que estoy diciendo, hermano, te estás perdiendo bendiciones por no congregarte. Te estás perdiendo las bendiciones del Señor por no venir a unirte al cuerpo de Cristo. Sí, te estás perdiendo. Y es muy importante de esto también poder orar y clamar al Señor. Otra vez, hablando de la oración. Yo le digo a veces a las hermanas cuando vienen, en forma de chiste, le digo, ¿cómo le gusta molestar a Dios a ustedes? Porque vienen acá a orar. Dios jamás se molesta, lo que está esperando es justamente de que nosotros oremos. Porque Dios puede hacer la obra sin que nadie le diga nada. ¿Sí o no? ¿Necesita que alguien lo mande Dios? Él puede hacer la obra, pero sin embargo, Dios ha decidido de que cuando sus hijos oran, cuando el pueblo de Dios se une en oración, Él ha decidido que nosotros a través de nuestra oración también podamos participar en el obrar de Dios. No es que nosotros lo motivamos a Dios, ni le damos orden a Dios, pero Dios nos da ese privilegio de decir, ¿querés ser parte de lo que yo voy a hacer? Lo único que tenés que hacer es buscarme a mí, orá y yo voy a responder.
y vas a ver la gloria de Dios. Tiempo de abrir ventanas, de abrir ventanas, de abrir ventanas para buscar la presencia del Señor. Y para saber de que si está la sangre de Cristo sobre vos, entonces el Señor va a hacer cosas grandes y maravillosas. Y el Señor va a hacer salvación. Y ahora específicamente, ¿hace cuánto que venís clamando y orando? Porque Rahab no pidió por ella sola. ¿Por quién pidió? ¿Por quién? Por la familia. Y ella sabe cuánto tiempo mi mamá oró. ¿Sabe cuánto tiempo oró mi mamá por mi papá? 24 años. Y Rahab no sé cuántos años tenía, pero supongo, vamos a ponerle que tal vez tenía entre 30 años y 40 años, vamos a decir. Tal vez ya ella escuchó desde chiquita lo que venían hablando sus padres del Dios de los israelitas. Pero ella tenía ese testimonio guardado y sabía que había un Dios que era todopoderoso. Es que el testimonio de la obra de Dios alcanzó a esa mujer, que cuando llegó el momento, lo único que hizo es abrir el corazón para creer más en Dios y ella misma comenzar a testificar: el único Dios verdadero es Jehová, vuestro Dios. No hay otro Dios como está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. No hay otro Dios. ¿Qué es lo que le hizo confiar? Son los testimonios que escuchó de Dios. Por eso digo, hermanos, debemos nosotros buscar a Dios para también tener en nuestro haber obra de Dios, testimonios los cuales nosotros podamos dar a otros. Pero ese testimonio que vos tenés puede ser un testimonio de salvación para otros. Es por eso de que la palabra del Señor también nos dice que el Evangelio se va a predicar, la palabra de Dios, por a través de ¿qué? De la palabra de Dios y también de testimonios. Y nosotros debemos ser muy diligentes. A ver, no sé qué hablar, no sé qué decir, no sé cómo testificar, no sé cómo hablarle de Dios a las personas. Seguramente Dios ha hecho algo en vos, lo cual vos lo podés transmitir y otra persona lo puede tomar en su oído. Y pasó hace poco de que la hermana Isabel, yo le digo Isabel porque le dicen Dolores, pero de que vino a Cristo se fueron los dolores, ahora es Isabel. Así que la hermana Isabel, la semana pasada, me llamó y me contó: estoy yendo a Capital, a Palermo creo que me dijo, porque voy a ir a orar por una mujer que hace un par de años nos cruzamos en vacaciones en Córdoba. Y yo le hablé de Cristo y le conté de todo lo que el Señor hizo conmigo. Y después yo no supe más nada de ella, pero ella tenía el contacto mío. Y la enfermedad que le agarró, una enfermedad prácticamente que la habían desahuciado, esa enfermedad la hizo venir aquí, que se mueva a Buenos Aires para venir a hacer consulta en los mejores hospitales acá en Buenos Aires. Y así que mientras ella estaba visitando los médicos, tenía todavía mi contacto. Y cuando me llama, me dice: ¿te acordás hace un par de años que estuviste vos en vacaciones en Córdoba? Vos me hablaste de que Dios hizo cosas con vos, que vos me hablaste de que Dios no sé qué hizo. Yo estoy enferma así, me venís a ver, yo quiero que vos vengas a orar por mí. Así que la hermana Isabel se fue la semana pasada a ver a esa mujer que hacía varios años había recibido un testimonio de la obra de Dios. Y ahora esta mujer, luego la hermana Isabel me dice: pastor, yo fui, oré por ella y ella quiso aceptar al Señor. Así que ya aceptó a Cristo en su corazón. Y ahora yo ya la dejé en las manos del Señor y ella me dijo que cuando salga de todo esto ya me va a llamar para avisarme cómo va. Pero fíjese cómo tiempo quedó ese testimonio
y en el momento oportuno la persona buscó de Dios. Por eso digo, son testimonios que salvan. Lo que Dios ha hecho con nosotros no es algo así nomás. Tiene una carga del poder de Dios, que cuando vos lo contás, se transmite con la presencia de Dios y el Espíritu Santo toca las vidas y comienza a trabajar, a convencer de juicio, de justicia, de pecado, porque esa es la obra del Espíritu Santo. Lo que pasó con esta prostituta, luego cuando viene todo el ejército de Israel, Dios le dice a ellos que durante 6 días tenían que darle vuelta. Y no tenían que decir nada, solo dar vuelta. 6 días, así nomás. El 7º día, vamos otra vez. Otra vez las vueltas. Otra vez las vueltas. 7 vueltas el 7º día le dieron, no una. Y cuando le dio la orden, entonces el pueblo de Dios comenzó a glorificar a Dios. Cuando comenzaron a glorificar a Dios, un terremoto comenzó a sacudir esos cimientos y las murallas que eran imposibles de pasar empezaron a caer ladrillo por ladrillo, porque el poder de Dios se manifestó en ese lugar. De tal manera que ellos pudieron entrar y avasallar. Y la única familia que se salvó fue una familia que en su ventana colgaba un cordón, una soga roja. Esa era la señal. Esa era la señal. Ahora no, viéndolo de otro punto de vista, quiero decir que nosotros también tenemos enemigos. Usted ya sabe que nosotros tenemos un enemigo. Pero donde hay oración, donde hay clamor y donde está la marca de la sangre de Cristo, el enemigo no puede entrar, no puede tocar. Lo intentará, estará armando su artimaña, pero de una cosa te puedo asegurarte, de que cuando llegue el momento, la mano de Dios se va a levantar en contra del enemigo, en contra de todos sus enviados, y vos vas a ver la gloria del Señor, porque donde hay oración y está la marca de la sangre de Cristo, es imposible que el diablo pueda obrar. Y algo más quiero añadir a esto. Si vos estás orando y clamando por tu familia, tal vez a alguno le tocó 24 años. Tal vez a Rahab verla, lo que ya sabía que iba a pasar, le llevó como 40 años. Pero lo que estoy diciéndote es que tienes que ser perseverante, porque el Señor no solamente quiere salvarte a vos, también en ese plan está salvar también a la familia. Así que yo te digo, hermano y hermana, sigue clamando, sigue orando, sigue pidiendo al Dios para que Dios convierta a tu familia, a tus hijos, a tus nietos, a toda tu descendencia, porque están en el plan del Señor para ser salvos también. Ahora nosotros perseveremos en el Señor, sigamos orando, sigamos pidiéndole a Él, porque la marca de la sangre ya la tenemos. Ahora es necesario de que abramos las ventanas y oremos, clamemos y busquemos a Dios. Y yo te digo una cosa, si el Señor ya obró en tu vida, si el Señor ya hizo milagro en tu vida, si el Señor ya te demostró su poder hace tiempo, hace meses, hace muchos años, vos te pensás que Dios ha perdido su poder, ha perdido su potencia, se le ha acabado la pila al Señor. Para nada. Si el Señor obró antes, puede volver a obrar ahora. Solo es cuestión de tiempo.